Todas y cualquiera de las formas de la violencia deben ser restringidas por el Estado, repelidas por la sociedad y combatidas por las familias, principalmente si los agredidos son menores o incapaces de defenderse. En la actualidad, cientos de miles de mujeres, niños y ancianos alrededor del mundo sufren de diversos tipos de maltratos, en su mayoría aplicados por los seres que más pueden hacerles daño, aquellos que están a su lado, aquellos que incluso muchas veces dicen hacerlo en nombre del amor. Miles mueren y otros sobreviven, pero con una marca muchas veces peor que la muerte, una herida que permanece mucho después de que los moretones físicos hayan desaparecido, un trauma que puede afectar tanto su crecimiento personal como el impacto que puedan tener en la vida de quienes los rodean. Tal situación requiere la participación indispensable de la educación como una herramienta poderosa para proporcionar información, prevención y sobre todo acción, invitando a la empatía, el compromiso y la responsabilidad de que juntos podamos romper el silencio. Desde la bellísima ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, estamos comenzando ya un nuevo programa de educación. Hoy te traemos un tema muy importante para compartir, para hablar, para informarte, así que te invitamos a que te quedes con nosotros y no te pierdas el programa de hoy. Es la familia la base de la sociedad. Una sociedad en crisis que sufre por las heridas que surgen desde su misma base y se extienden contaminando cada una de sus instituciones. El aumento acelerado de los índices del maltrato en el seno de la familia han sobrepasado los niveles de alarma para convertirse hoy en una situación de emergencia. Maltrato es cualquier tipo de acción u omisión que uno realice con la intención de causar daño a la otra persona, lo que hace que esa persona tenga daños en su integridad como persona y también en su dignidad como persona, ¿no? Violando así los derechos humanos, finalmente. Los tipos más comunes de violencia serían la física, cuando el niño sufre un dolor en su cuerpo, la psicológica, con la humillación, la despreciación por un adulto de la figura del niño. La violencia sexual, cuando un niño es sometido a un acto sexual contra su voluntad. Y hablaríamos también de la negligencia, cuando aquilo que es necesario, el básico para su sobrevivencia, le es negado. Hay maltratos que son de género, conocemos el maltrato infantil, que se da en distintos ámbitos después finalmente, sino que tenemos el maltrato que se da dentro de la familia, también en las instituciones. También tenemos otro tipo de maltrato que son el maltrato de pareja, o sea, que es conocido como la violencia cruzada. Entonces, siempre que se viole un derecho tratando de causar daño es un maltrato.
Hola, Marlene. Hola. ¿Estás bien, Marlene? Sí. A Organização Mundial de Saúde apresenta que 2% apenas de los casos de niños que sofreram violência por seus padres que chegaram hasta a polícia e foram denunciados. Unicef apresenta que em todo o mundo mais de 150 milhões de niñas e 70 milhões de niños já sofreram abuso. E também a Unicef apresenta que 70% dos casos de los agressores são seus parientes mais cerca. Então, são números muito preocupantes para nós. El maltrato hoy en día está más trabajado que antes. Hoy tenemos instituciones que se encargan de trabajar con el maltrato infantil o otros tipos de maltrato. Solamente que eso, a pesar de todo eso, las estadísticas siguen siendo altas, ¿no? De que tenemos, por ejemplo, acá en Paraguay, 6 de cada 10 chicos son maltratados o reciben algún tipo de maltrato infantil. O sea que nosotros tenemos que seguir trabajando eso, porque a pesar de que hoy en día hay instituciones que se encarguen de eso, dentro de las escuelas y las propias familias tienen que seguir trabajando este ámbito. Un chico maltratado, nosotros escuchamos y por ahí ya nos suena común, ¿no? Pero cuando uno se sienta con un alumno maltratado que te dice, sí, mi mamá me tira los pelos o me patea, vemos los ojos llenos de lágrimas, uno recién ahí puede ver el alcance, ¿no? El maltrato por ahí se lo suele mencionar como algo, un maltrato como algo que está de moda, como algo que sucede, que es común en la sociedad. Es verdad que es común, pero creo que es importante ver el alcance, ¿no? El maltrato es, cuando es físico, no solamente tiene cuestiones físicas, sino que siempre detrás está afectando su autoestima, ¿no? Y en el peor de los casos, a veces no se puede volver de eso. Llora nomás. Por eso pierdo el control. Por tu culpa. Ahora verás. Eres igual a la inútil de tu hija, que no hace nada en esta casa. Después quieren que yo sea bueno con ustedes. Tú y tus hijos son iguales. Buenos para nada. Existem várias consequências na vida do ninho. Poderíamos enumerar alguns como a timidez, o medo, poderíamos dizer também a frustração que o ninho sente quando sofre a violência psicológica, a baixa autoestima, poderíamos colocar aqui também como consequência. Poderíamos falar de los temores que o ninho sente ao sofrer a violência sexual e também o transtorno de sua identidade sexual quando é acometido por la violência sexual. E em relação a uma consequência da violência da negligência, muitas vezes o ninho sente que não é digno do amor del prójimo. El maltrato destruye a la persona, ya sea en el autoestima, físicamente y bueno, por supuesto sabemos que tiene consecuencias muy graves, a veces permanentes y otra que a través de diferentes intervenciones se pueden superar. Mira Laura, llegó un mensaje para ti. Espera. ¿Quién te está mandando ese mensaje, hija? Es la tía Sonia. Ella está diciendo que no hable con extraños en internet. Tía, yo no acepto invitaciones de personas que no conozco. ¿Y ustedes? ¿Qué están poniendo en el perfil? En la escuela la profesora nos dijo que no pusiéramos ni dónde vivimos ni dónde estudiamos. Y cuidado con las fotos, puede ser peligroso. Yo no pongo nada. ¿Qué página es esa? Relájate, yo solo entro en páginas buenas. Sí, pero hay páginas que las personas usan para hacer mal a los niños. Exactamente. Ahora, mírenme todos. Nunca concreten un encuentro con alguien que hayan conocido en internet, sin que sus padres lo sepan primero. ¿Está bien? Está bien. Encontré la página. Aquí está todo sobre las ballenas. Entonces, antes de las ballenas, ¿qué? ¡A comer! Para prevenir
los casos de abusos, yo diría que deberíamos empezar a trabajar dentro de nuestro hogar. Allí, dentro de nuestro hogar, padres e hijos, juntos. Es una forma ya de empezar la prevención. Las familias primeramente deben concientizarse de este problema. O sea, muchas veces no lo ven como un problema o muchas veces es aceptada la disciplina como agresión, ¿sí? Muchas veces se agrede al chico en vez de disciplinarlo. Primeramente hay que hacer una diferenciación entre disciplina y agresión, ¿sí? Muchas veces, por así decirlo, como se dice comúnmente, los padres se pasan de la mano, ¿sí? Los padres tienen que ser conscientes de que nunca hay que disciplinar a los hijos estando enojados, ¿sí? Cuando las emociones lo controlan a uno, no es el momento de disciplinar al chico. Hacer una pausa. Es muy importante hacer una pausa y reflexionar. ¿Cómo estoy educando a mi hijo? ¿Realmente quiero esto para mi hijo? Hay necesidad de la disciplina, mas ¿cómo está haciendo esta disciplina? Entonces, la forma de prevenir ya dentro de mi hogar. De segunda manera, es tenermos una filiación religiosa. Porque cuando esto es una práctica, yo creo, soy un cristiano, já tenho em minha maneira de falar já uma forma mais dulce. Em minha mirada já é diferente com meu hijo. Então, uma filiação religiosa estará ajudando e prevenindo já o abuso e violência, já que as estatísticas apontam que dentro do hogar é onde mais ocorre a violência. E uma outra coisa seria compartilhar as responsabilidades. Não só a madre ou só o padre, mas juntos e também falando um com o outro qual a forma correta de disciplinar o filho. Não a madre ter uma reação diante de uma coisa que não está correta, uma ação do filho que não está correta, e o padre depois vem para corrigir e sacar a autoridade da madre. Então, compartilhar a autoridade também da disciplina. Finalmente, nosotros sabemos que no siempre los dos padres son los que maltratan. Muchas veces solamente uno de los padres maltrata. Entonces, es bueno que la mamá, si realmente sabe que esto se concientiza de que esto es perjudicial para su hijo, que ella pueda ver de acudir a un tipo de ayuda, si es necesario aislar al chico del padre por trámites legales, pero muchas veces nosotros por miedo o por vergüenza no lo contamos. Una de las primeras cosas que hay que hacer es romper el silencio y tratar de trabajar estas problemáticas. Yo creo que pensaba que no lo igual un poco precipitado, yo primero estaba hacia mí, pero por supuesto que no me pasa nada cuando Oye, has estado inspiradísimo, siete tantos y... ¿Por qué la porquería de comida aún no está lista? Es que estoy un poco atrasada. ¿Atrasada? ¿Y qué has hecho aquí en la casa todo el día? Perdóname, es que se me hizo tarde. Se le hizo tarde, vives atrasada, siempre atrasada. Mira lo que está... La violencia, desgraciadamente, es un fenómeno que es parte de nuestra sociedad, que es parte de nuestras comunidades. Y bueno, efectivamente, cuando los niños llegan a la escuela, los adolescentes, a veces los directores o los profesores detectan, ¿verdad?, o tienen sospechas de que alguno de los niños que ellos atienden pudieran estar siendo víctimas de maltrato, ya sea físico o psicológico en el espacio familiar, ¿verdad? Y eso es bastante fuerte porque normalmente los directores y los docentes no saben mucho cómo reaccionar. Como educadores nosotros primero tenemos que aprender a identificarlo. Otra cosa, después de detectar, empezar a trabajar con esos temas. Hacer charlas, trabajar con semanas de tolerancia o semanas a la no violencia, entender que eso no es lo común o lo normal. Sacar esa idea que eso es así, sino que hacer entender a los chicos y a los padres que eso no es normal, sino que debería haber otro tipo de resolución de conflictos al agresivo. Es muy difícil, ¿no?, sobre todo cuando el maltrato viene del hogar o del contexto donde él se encuentra, que nosotras a veces no conocemos, es difícil intervenir, pero
siempre es importante poder desde la escuela abordar y contener, ¿no? Contener en este momento preciso que el niño está siendo afectado, contenerlo y después, bueno, ver qué intervenciones específicas se pueden hacer para poder prevenir o, en última instancia, denunciar cuando vemos si es un maltrato, ¿no es cierto?, que es muy grave. La escuela tiene que tener un rol protector. Es decir, nosotros tenemos que, la idea es que los niños están más protegidos en la medida que están dentro de la escuela a que estén fuera de la escuela. La escuela como rol protector social, de manera tal que cuando un establecimiento a través de alguno de sus profesionales detecta una situación como esta, hay un deber legal y moral de denunciar estos hechos ante las autoridades que corresponden. Porque si no, volvemos al tema de la ley del silencio, es decir, si no hacemos nada, si nos quedamos callados, efectivamente probablemente esta situación va a seguir prolongándose en el tiempo y va a seguir teniendo las consecuencias perniciosas que tiene la violencia familiar respecto de los niños. Entonces, nosotros debemos recurrir a las instancias que en este momento, como te digo, en Chile existen a través de las Oficinas de Protección de Derechos, y cuando nosotros nos consultan, efectivamente recurrimos a esa red para que efectivamente ese niño, digamos, cualquier acción vulneradora de sus derechos, obviamente se ponga punto final y se generen las acciones además reparatorias y de protección respecto de esos niños. Los niños aprenden a ser felices cuando su entorno es feliz. Cuando desde que comienzan a hacer uso de razón sienten que son importantes para sus padres, que hay comunicación con ellos y que ellos atienden sus necesidades y derechos básicos como la seguridad, la salud y la educación. A la hora de educar a nuestros hijos, muchas veces consideramos varios aspectos relacionados con las conductas a modificar, con la racionalidad de los contenidos y la forma en la que estos son transmitidos para ser debidamente interiorizados. Pero lamentablemente, quizás por indolencia u olvido, a veces minimizamos el valor de los sentimientos, las emociones y, en definitiva, subestimamos el papel indispensable del amor en la tarea educativa. La escuela tiene un rol protector bastante activo, creo yo, en la medida que está mirando al alumno en su integralidad, es decir, no solo como un ser que está aprendiendo, sino que la escuela tiene que estar mirando la integralidad completa del niño, ¿verdad? El niño siendo el centro del aprendizaje. Y eso implica que la escuela tiene que estar mirando al niño no solo como el niño que tiene que recordar fechas y tiene que recordar hechos y tiene que, etcétera. Tiene que mirar al niño con todo lo que eso implica, ¿verdad? El niño con su realidad, nacionalidad, con sus circunstancias familiares, con su situación social. Es decir, en la medida que estemos mirando al niño en su integralidad, obviamente que todo lo que tiene que ver con aprendizaje va a ser mucho más efectivo. El yo desconocer la realidad del niño y no saber con quién estoy, a quién le estoy enseñando, a quién le estoy entregando, a quién estoy atendiendo, obviamente que mi acción va a ser mucho más limitada. Entonces el rol protector de la escuela la verdad es que es bastante activo, porque yo de alguna manera entro en la vida de ese niño y estoy conociendo mucho de lo que es su vida y su familia. La verdadera educación contempla su tarea con responsabilidad en lo que se debe, pero con determinación en lo que realmente importa. Una formación que contemple cada uno de los aspectos del ser y lo ayude a crecer no solo intelectualmente, sino además que aporte en su formación integral como un ser humano de bien, un ciudadano con un carácter firme, fundamentado en principios y valores que lo lleven no solo a ser feliz, sino además a tener un papel activo en la felicidad de quienes lo rodean. La educación adventista en toda Latinoamérica, bueno, tiene una campaña que trabaja muy interesante con una campaña que se llama Rompiendo el Silencio, ¿no? Entonces, a través de distintas actividades fomentan esto de la tolerancia y la no violencia. Y esto de que es necesario hablarlo, que el primer paso es divulgarlo, de decirlo, de entender que hay que hablar de estos temas, que no es un tabú, que hay que dejarlo, que hay que tener vergüenza, sino que nosotros a través de la educación adventista apoyamos estos de hablarlo, discutirlo, procesarlo, trabajarlo y finalmente de hacer todo lo posible para que el chico tenga un mejor desarrollo.
Rompiendo el Silencio é um projeto educativo e preventivo contra o abuso e a violência de mulheres, ninhos e ancianos. Esse projeto surgiu há 12 anos porque a Igreja Mundial estava mirando que as necessidades das mulheres e uma delas era em relação a dar a voz para o problema do abuso e do maltrato. E aqui na América do Sul, alguns países da América do Sul, trabalhamos com este projeto já há 11 anos. A relação entre a campanha Rompiendo el Silencio e a educação adventista é porque as duas têm um objetivo, é a educação. Em realidade, Rompiendo el Silencio é um projeto de educação e a educação adventista se preocupa justamente com isso. Seu compromisso é a educação para formar pessoas com conhecimento, com um caráter forte e as duas buscam a mesma coisa, resgatar também o caráter de Cristo em las pessoas. Alan llegó al colegio ya casi a mitad de año. Llegó porque tenía problemas en el anterior colegio, había tenido un problema de conducta con la maestra, ya no lo soportaba, así que lo sacaron al muchacho del colegio. Entonces la mamá se enteró que había un colegio adventista cerca, entonces preguntó y lo aceptaron ahí en nuestro colegio y entonces él llegó. La mamá habló conmigo y me dijo por qué motivos había venido, cuál era su comportamiento allá. Y bien, nosotros todos contentos lo acogimos a él. Los niños son cálidos acá, entonces todos un abrazo de bienvenida. Entonces, pero él siempre era reacio, no quería juntarse con nadie. Lo miraba como si fueran personas extrañas y no hablaba con ellos. Ellos hablaban con él, pero él no decía nada. Alan fue un niño que sufrió bastante. Y él, por el sufrimiento, el abuso de los compañeros, porque él es pequeño en estatura, pero aprendió a defenderse de los grandes. Entonces él era agresivo e inclusive él se metía por debajo de los asientos de los compañeros y empezaba a pellizcar, a lastimar a los compañeros, como queriendo vengarse de del sufrimiento que él había recibido en el anterior colegio por parte de sus compañeros y también de personas mayores. Como le digo, él había sido rechazado, por eso llegó acá, ¿ya? Porque le habían dado carta blanca para que se vaya a otro colegio porque ya no lo soportaban. Y un niño que se siente rechazado también trata de llamar la atención de alguna manera. Él, cuando realizamos nuestra actividad de Rompiendo el Silencio, hablamos sobre la diferencia de los niños, ¿no?, que hay y el bullying, cómo puede afectarlos. El tema le gustó mucho a él porque por su misma estatura, la edad que él tenía, porque sus compañeros algunos eran un poco más grandes, entonces se dio cuenta que pese a cómo él era de tamaño, a él lo trataban igual y lo trataban con cariño. Y algunas veces hablaba de eso con su mamá, de que el trato de los niños, de los maestros, aquí era más cálido, ¿no? Y no había un trato diferente por nadie, todos eran queridos, ¿no? Y se podía ver eso en él, y cuando él recibió ese amor de sus compañeros, de los maestros, de la directora, entonces él tuvo un cambio y le gustó haber participado en Rompiendo el Silencio porque también él pudo reflejar ese afecto a otras personas que puedan estar sufriendo de algún maltrato tal vez, y él participó también en eso, regalando una revista a otro amigo. La historia de Alan es una historia casi común en la educación. Los niños, si reciben maltrato en el hogar, vienen y maltratan a otros niños.
así como ellos son maltratados por los gigantes que somos los mayores, ellos también buscan a quien maltratar, ¿no? A desahogar sus sentimientos, sus sufrimientos. Entonces, hablar con esos niños y sacarlos del bullying, sacarlos del maltrato y enseñarles una nueva forma de vida es un gran logro y es una bendición. A veces pensamos que se arregla el problema yéndose el alumno, pero acá nuestro objetivo no es discriminar ni rechazar a nadie, salvar. Ese es nuestro objetivo principal y para eso fueron creados los colegios adventistas. Por lo tanto, cuando recibimos a Alan, oramos bastante, como han indicado las profesoras. Alan es el resultado de oraciones diarias, de semanas de oraciones y de que el trabajo minucioso que han hecho cada docente, la docente de aula, las de materias técnicas. Entonces, un trabajo en conjunto ha ayudado a que Alan sea un ejemplo para cada uno de sus compañeros. Gracias a Dios, Alan encontró en Jesús su mejor amigo, en sus docentes, personas cristianas que le demostraron que la educación no es golpes, sino que es amor, que es conocimiento, que es respeto y valorarse a uno mismo, porque todos somos hijos de Dios y para Él valemos mucho. Lamentablemente ha llegado el momento de despedirnos de Bolivia, pero como decimos siempre en educación, nuestro viaje por Sudamérica continúa, así que quédate sintonizado que vamos a seguir mostrándote más lugares de nuestro lindo continente y hablando sobre temas siempre importantes relacionados con la educación, como el que compartimos hoy. Pero antes te quiero recordar también, antes de despedirnos, nuestro email para que nos escribas. Aparece aquí abajo en la pantalla y también nuestro blog www.nuevotiempo.org/educación. Nos vemos también en las redes sociales. Puedes entrar allí a las redes sociales que aparecen en pantalla también, interactuar allí con nosotros, escribirnos, enviarnos tus comentarios, tus sugerencias, contarnos qué te pareció el programa. Estamos interesadísimos en saber tu opinión y poder interactuar contigo también. Por ahora sí, ya ahora nos despedimos hasta una próxima edición, pero te invito a que nos encontremos muy pronto en un nuevo capítulo de Educación.